Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube llamado Aroma del Cielo. Hoy vamos a hablar acerca de cómo orar. Si a ti te importa mucho este tema, yo te invito a que te quedes en nuestro canal y que escuches atentamente lo que vamos a decir. Cuando hablamos acerca de la oración, muchos quizás están pensando en fórmulas o en de qué manera correcta debo orar para que Dios me escuche, para que Dios me responda. Pero el día de hoy vamos a hablar más bien acerca de 5 actitudes que debemos tener para la oración. 5 actitudes que a Dios le agradan y con las que podemos venir ante Dios y ser escuchados por Él. Y la primera actitud que quiero mencionar es que debemos venir a Dios con una actitud de arrepentimiento, reconociendo quiénes somos nosotros delante de Dios. Somos seres humanos y quiero poner como ejemplo a David, quien había pecado tomando la mujer de su prójimo y mandado a matar al esposo de esta mujer. Él es confrontado después de un tiempo por el profeta Natán y Dios le hace ver a sí mismo su propio pecado, su maldad, lo que él había hecho. Entonces él en ese momento se arrepiente de esto y es mencionado en el Salmo 51, quiero leer con ustedes. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David en este momento está viniendo con una actitud de arrepentimiento, de confesar delante de Dios su pecado. O sea, Dios ya conocía su pecado y más bien él es confrontado por el profeta acerca de su propia condición, pero él viene a Dios en humildad, reconociendo lo que ha hecho y confesando su pecado delante de Dios, pidiéndole también que lo lave, que lo limpie con su sangre preciosa. Yo les animo que puedan leer todo el Salmo completo, el Salmo 51, y puedan hacerlo también parte de su vida, porque como seres humanos continuamente estamos fallándole a Dios. Pero eso no quiere decir que debemos quedarnos en esa condición, sino venir a Él en humildad. Y muchos de nosotros quizá podemos decir, pero yo no he hecho nada malo, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Por qué voy a venir a Dios en arrepentimiento? Y la verdad es, como dice en 1 de Juan, todos pecamos todo el tiempo. Y es el Señor que continuamente nos está lavando y limpiando con su sangre. Quiero leerles también Salmo 139 del 23 al 24. Este salmo también de David. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y esta es una actitud de mucha humildad porque hay cosas de las que nosotros no nos damos cuenta que estamos haciendo mal, que estamos pecando. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, examina mi corazón. Tú que me conoces más que nadie, sabes lo que hay dentro de mi corazón. Y quiero que tú me limpies aún de los pecados que yo no me doy cuenta, que yo no conozco. Pero que me hagas ver mi propia condición y que me guíes por el camino eterno. Y la segunda actitud que quiero mencionar es que debemos venir a Dios en confianza. Mejor dicho, confiando en quién es Él y que Él es nuestro Padre y es bueno también. Quiero leer Mateo capítulo 7, versos del 7 al 12. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y nos está motivando en este pasaje a pedirle a Dios, a pedir por aquellas cosas que nosotros en nuestro corazón deseamos. Y muchas veces tenemos vergüenza de pedir. Pensamos, no, Dios debe estar tan ocupado por tantas cosas importantes, ¿cómo me va a escuchar a mí?
Pero acá dice, Él es nuestro Padre. Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes pedirle a Él. Ahora, no quiero que vean a Dios como si Él fuera el mago de la lámpara o Papá Noel, ¿no? Que nos da todo lo que le pedimos. No. Dios es un Padre bueno y Él nos va a dar lo que necesitamos en el momento en el que Él lo considere correcto, y siempre su intención va a ser buena, porque su palabra dice que no hay nada malo en Él, no hay maldad en Él. Así que todas las cosas que Dios permite con nosotros es porque Él es bueno. Pero Él quiere que nosotros tengamos esa confianza de poder venir a Él y abrir nuestros corazones y decirle, Señor, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y fue algo que cuando yo me convertí, la verdad, me costó mucho, porque yo sabía que Dios me amaba y todo eso, pero yo tenía como miedo de acercarme a Dios. Yo decía, ¿realmente me estará escuchando? ¿Realmente Él estará atento a lo que yo le pido? Y me sorprendía mucho cuando yo intentaba orar, conversaba con Dios y luego abría la Biblia y encontraba cómo Dios me respondía a través de la palabra. Entonces eso me dio la confianza también de poder pedirle a Dios muchas cosas. También el Señor quiere que pidamos con fe. Es decir, bueno, no necesitamos la fe cuando pedimos algo que es muy fácil de conseguir, pero cuando vemos que algo parece demasiado difícil o imposible, es cuando necesitamos fe. Es decir, creer que Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de las que pedimos o entendemos. Es decir, que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación, es capaz de proveer todo lo inimaginable. Quiero mencionar Mateo 21-22, que dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Es necesario que nosotros pidamos al Señor con fe, creyendo que Él puede hacer aquello que le estamos pidiendo. Quiero mencionar también otro pasaje en Hebreos 11:6, que nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos fe en Él, que hagamos las cosas no solamente porque son fáciles, sino que confiemos en Él, que le creamos a cada una de sus palabras, a cada una de sus promesas, que creamos que si oramos, si estamos en comunión con Él, Él está presente. Él no está demasiado ocupado para escuchar lo que tú tienes que decirle. Así que yo te animo a que te acerques confiadamente a Dios, porque Él es tu Padre. Si tú te acercas, como dijimos al principio, en humildad, en arrepentimiento, reconociendo quién eres tú y reconociendo quién es Él, entonces Él te va a escuchar de todas maneras. La actitud número 4 que quiero mencionar es de la perseverancia. El Señor quiere que seamos perseverantes en la oración, no que nos demos por vencidos. Es decir, si yo le pido algo al Señor, estoy orando, no sé, por la salvación de un familiar, por la salvación de un amigo, y no veo la respuesta inmediata, veo que pasan los meses, las semanas, y no veo una respuesta. Entonces digo, no, esto no funciona. Y esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos, sino que seamos persistentes y perseverantes en la oración. Y Jesús le da a sus discípulos un ejemplo muy claro. En Lucas 18 vamos a leer la parábola de la viuda y el juez injusto. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor le dijo, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Y al ser perseverantes en la oración, también estamos mostrando a Dios nuestra fe. Estamos mostrando que confiamos en que Él va a obrar en su tiempo, pero que Él ya está escuchando nuestras oraciones. Pero no es indiferente, solo que debemos seguir insistiendo en orar una y otra vez, sin desmayar. Y la actitud número 5 que quiero mencionar es la de venir a Dios con humildad, aceptando también su voluntad. Porque la verdad, Dios no es una persona que quiere cumplir los caprichos de todos, como si fuera el mago de la lámpara, ¿no? Sino que Él quiere darnos lo mejor, lo que nos conviene, pero Dios es tan sabio y nosotros no lo somos. No somos más sabios que Dios para saber qué es lo que mejor nos conviene o no, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo claro de Jesús mismo, porque Jesús mismo pasó un momento de angustia y aún siendo Dios, imagínense, Él pasaba tiempo en oración porque necesitaba ser fortalecido por el Señor. Él, antes de su muerte en la cruz, Él estaba en el huerto de Getsemaní orando y oraba de esta forma, ¿no? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Él estaba en un momento de mucha angustia, que aún dice su palabra que caían gotas de sangre de su sudor, por el grado de angustia que le producía todo esto. Y otro ejemplo que podría dar está en el capítulo 8 de Mateo. Yo veo acá dos ejemplos claros de acercarse a Dios con humildad. Por ejemplo, un hombre leproso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Es decir, no le estaba dando órdenes a Dios, no le estaba diciendo, yo declaro y así tiene que ser. No, le estaba diciendo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Entonces siempre debemos buscar que se haga su voluntad y acercarnos a Dios con ese respeto y con esa reverencia que debería ser porque Él es nuestro Señor. También se le acercó un centurión a Jesús. Voy a leer el verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y qué actitud de humildad del centurión. En primer lugar, porque le rogó. Y en segundo lugar, porque no se sentía ni siquiera digno de que Jesús entrara en su casa. No fue y le dio órdenes a Jesús, porque Jesús es soberano, sino tuvo una actitud de humildad, y eso es algo que nosotros también como cristianos debemos aprender. Dicho todo esto, yo espero que tú puedas hacer parte de tu vida estas 5 actitudes que he mencionado, y que tú vayas a Dios con confianza, y que no pienses que Dios escucha más a algunas personas porque tienen más años en el cristianismo o porque son más espirituales. No, Dios nos escucha a todos siempre que vayamos a Él con la actitud correcta. Y espero que toda esta enseñanza haya sido de mucha bendición para tu vida, y si ha sido así, me gustaría que nos dejes tus comentarios, que compartas también estos videos y que te suscribas también a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Que Dios los bendiga y los guarde.